El sol del domingo caía a plomo sobre el césped, perfectamente cuidado del condominio, un verde tan artificial como las sonrisas que pronto vería. Eran las 2 de la tarde y el aire olía a carne asada y a cloro de piscina. En mis manos, la pequeña caja de la pastelería fina se sentía fría, un ancla de normalidad en un mar de presentimientos. Contenía los profiteroles favoritos de Nico, mi nieto. Cada año desde que nació, le llevaba el mismo postre. Era nuestro ritual, una hebra dulce que nos conectaba a través del tiempo. Mientras caminaba por el sendero de piedra hacia la puerta principal, vi el reflejo del sol en un objeto que no encajaba. Un capó azul metálico, brillante y descarado, estacionado justo en la entrada. Un auto que gritaba dinero que yo sabía no tenían. Toqué el timbre, un sonido melódico que contrastaba con la tensión en mis hombros. La puerta se abrió, pero no del todo. Verónica, mi nuera, apareció en el umbral, usando su propio cuerpo como una barrera. Llevaba un vestido de lino blanco que seguramente costó más que mi pensión de un mes. Detrás de ella, a través del cristal del recibidor, podía ver las siluetas borrosas de los invitados en el jardín, sus risas flotando como humo. Verónica no sonrió. Su rostro era una máscara de cortesía forzada, sus ojos fríos y calculadores. Analizó la caja en mis manos y luego me miró a mí, como si yo fuera una vendedora ambulante, interrumpiendo su paz. El silencio se extendió por unos segundos, un vacío incómodo, donde antes había abrazos y bienvenidas. Marta, ya te dijimos que los domingos son para nuestra familia. Por favor, no insistas más. Nos pones en una situación incómoda, dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte para que su audiencia en el jardín pudiera escuchar su magnánima paciencia. Cada palabra estaba diseñada para humillar, para establecerme como una intrusa, una anciana senil que no entendía las indirectas. Sentí las miradas curiosas de sus amigos clavándose en mi espalda, aunque nadie se atrevió a girar la cabeza por completo. Mi hijo, Sebastián, apareció detrás de ella, una sombra en su propia casa. Mantuve mi voz serena, un faro de calma en su tormenta artificial, mientras extendía la pequeña caja blanca. Solo traía los profiteroles que le gustan a Nico por su cumpleaños, respondí, mi tono uniforme, sin una pizca de súplica. No les daría esa satisfacción. Vi a Sebastián bajar la cabeza, incapaz de encontrar mi mirada. Su silencio era más elocuente que cualquier grito. Era la firma en el acta de su rendición, la prueba de que el hombre que crié ya no existía, reemplazado por este títere avergonzado. Verónica tomó la caja con la punta de los dedos, como si estuviera contaminada, y la dejó en una mesita del recibidor, sin siquiera mirar dentro. Luego, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, empezó a cerrar la puerta lentamente, un telón de madera y acero que caía sobre mi rol en sus vidas. La puerta se cerró con un clic suave y definitivo. Me quedé allí, en el porche, con el eco de las risas lejanas. El sol seguía brillando. El mundo no se había detenido, pero el mío sí. Mi mirada se fijó de nuevo en el auto deportivo, un BMW Serie 4 convertible, estacionado con una arrogancia que ahora entendía perfectamente. Era una declaración, era un trofeo comprado con mi dinero, con mis sacrificios, con los pedazos de mi vida que les había entregado voluntariamente. Ellos creían que me habían cerrado la puerta para siempre, dejándome afuera en el frío de la exclusión. Pero se olvidaron de algo fundamental, algo que una buena contadora nunca olvida. Yo siempre guardaba una copia de todas las llaves, y no solo las de las puertas. Esa noche, el insomnio fue mi compañero. El silencio de mi departamento, usualmente un bálsamo, se sentía opresivo. Me levanté y fui a mi pequeño escritorio, donde guardo las cajas con los archivos de toda una vida. Mis dedos, manchados por la tinta de incontables balances, buscaron una carpeta específica, una de hace 20 años. Dentro, encontré la prueba de mi primer gran sacrificio por él, un cheque. La luz de la lámpara iluminó la cifra, $45,000. Lo había firmado a las 3 de la mañana, con los ojos ardiendo de cansancio, tras una jornada de 14 horas como contadora independiente para pagar la maestría de Sebastián en el extranjero. Recordé el olor a café quemado y la esperanza que sentía. Creía que estaba invirtiendo en su futuro.
no financiando al hombre que un día me daría la espalda. Ese cheque no fue solo dinero, fue mi sueño depositado en su cuenta. Fueron las vacaciones que no tomé, el auto que no renové, las pequeñas comodidades que me negué durante años. Lo hice con gusto, con el orgullo ciego de una madre que ve en su hijo la promesa de un mundo mejor. Él me lo agradeció con un abrazo rápido y una promesa de que algún día me lo devolvería todo. ¿Cómo podía imaginar que su forma de devolverlo sería despojándome de lo poco que me quedaba? Mirando ese papel amarillento, entendí que el primer ladrillo de la pared que ahora nos separaba lo había puesto yo misma, con la mejor de las intenciones. El amor, a veces, es el peor de los consejeros financieros. 10 años después, la historia se repitió, pero esta vez con un escenario diferente. La memoria me llevó a una notaría polvorienta, al olor a papel viejo y sellos de cera. Estaba firmando la venta del pequeño terreno en el campo que había heredado de mis padres. Era mi último vínculo tangible con ellos, un pedazo de tierra donde había jugado de niña. Sebastián y Verónica estaban a mi lado, sus manos sobre las mías, susurrándome palabras de gratitud. Necesitaban el dinero para el pie de su casa, esa misma casa de 250 metros cuadrados, en la calle Los Aromos 1240, desde donde ahora me prohibían la entrada. La transferencia fue directa, $60,000 de mi pasado a su futuro. Recuerdo la sensación de la tierra seca bajo mis zapatos el último día que visité el terreno. Sentí que estaba traicionando a mis padres, vendiendo sus recuerdos por un sueño que no era el mío. Pero la sonrisa de Sebastián, la forma en que Verónica hablaba de un cuarto para Nico y un estudio para él, me convencieron de que era lo correcto. «Será la casa de la familia, mamá», me dijeron. «Siempre tendrás un lugar con nosotros». Esa promesa se desvaneció tan rápido como la tinta en el contrato. Ahora esa casa no era un hogar familiar, sino una fortaleza diseñada para mantenerme alejada. Y yo, su principal inversionista, era tratada como una mendiga en su puerta. El golpe final, el que me dejó completamente vulnerable, llegó hace apenas 2 años. Sebastián vino a mi departamento una tarde, con una pila de papeles y una urgencia fabricada. «Mamá, es solo un poder general de administración», me explicó, su voz un murmullo tranquilizador. «Es para facilitarme los trámites bancarios por si te enfermas, para que no tengas que preocuparte por nada». Me guió la mano con prisa mientras yo firmaba, desviando mi atención de la letra pequeña, quitándole importancia al documento. «Es una formalidad, nada más», confié en él. ¿Cómo no hacerlo? Era mi hijo, la persona a la que le había entregado todo. Firmé mi confianza en esa línea punteada. No sabía que el documento más peligroso no era un contrato con un extraño, sino uno firmado por amor. Ese poder notarial no era un escudo para protegerme, como él afirmaba, sino la llave maestra que les daba acceso ilimitado a mi vida financiera. Fue el movimiento estratégico que les permitió empezar a desmantelar mi patrimonio pieza por pieza, en silencio. Frases como: «Mamá, ese dinero ya es de la familia, no pienses en eso», o «No te preocupes por los números, yo me encargo», se convirtieron en el estribillo de mi despojo. Me aislaron de mis propias finanzas con una amabilidad venenosa, haciéndome sentir que mi preocupación era una molestia, una señal de desconfianza. Caminé de regreso a mi edificio esa tarde, con la caja de profiteroles todavía en la mano. Un recordatorio ridículo de mi ingenuidad. El peso de la humillación era físico, una presión en el pecho que me dificultaba respirar. Pero debajo del dolor, una vieja llama comenzó a parpadear. Era la contadora que había en mí, la mujer que encontraba orden en el caos de los números, la que sabía que cada problema tiene una solución si se analiza con la cabeza fría. Ellos habían apostado a mi amor incondicional, a mi fragilidad de anciana. No contaban con mi memoria fotográfica para las cifras, ni con mi archivo impecable de cada documento importante de mi vida. La guerra no había terminado, ni siquiera había empezado. Justo cuando entraba al vestíbulo de mi edificio, me encontré con Lucía Herrera, mi vecina del 5º piso. Lucía, una abogada jubilada de 68 años, tenía una mirada que podía desarmar a un fiscal y una reputación de no andarse con rodeos.
Me vio con la caja de pasteles en la mano y la desolación en el rostro, y supo al instante que algo andaba mal. No hizo preguntas triviales, simplemente me guió hacia uno de los sillones del hall, se sentó a mi lado y esperó. Su silencio era una invitación, un espacio seguro para que mi herida pudiera ventilarse, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba completamente sola en esto. Le conté todo, la puerta cerrada, las palabras de Verónica, el silencio de Sebastián, el auto nuevo. No lloré. Mi voz era un témpano de hielo, precisa y factual. Lucía escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, sus ojos agudos procesando cada detalle. Cuando terminé se quedó pensativa por un momento, y luego dijo algo que se ancló en mi mente. Marta, el abuso financiero a los mayores es más común de lo que crees, y siempre se disfraza de amor y protección. Sus palabras no eran de consuelo, sino de validación. No estaba loca, no estaba exagerando. Estaba siendo robada por las dos personas a las que más había amado y ayudado en el mundo. No puedes pelear esto con el corazón, Marta. Tienes que pelearlo con la cabeza, continuó, su voz firme y segura. Y con pruebas. Eres contadora. Sabes de esto. Necesitas documentos, estados de cuenta, registros, todo lo que demuestre el patrón. Y necesitas un buen abogado, uno que no le tema a las disputas familiares. Yo conozco a alguien, un tiburón con modales de caballero. Se llama Dr. Ferrer. Mañana a primera hora lo llamarás. Le dirás que vas de mi parte. Su consejo fue un salvavidas, el primer paso concreto en un camino que apenas comenzaba a vislumbrarse. Me dio una tarjeta con un nombre y un número, y sentí como si me estuviera entregando un arma. Esa misma noche comencé mi investigación. El primer lugar donde busqué fue mi propia caja de seguridad, un pequeño cofre de metal escondido en el fondo de mi armario. Allí, entre certificados de nacimiento y viejas fotografías, estaba mi copia del poder notarial. Lo saqué y lo puse bajo la luz de la lámpara. Mis manos temblaban ligeramente, no de debilidad, sino de una ira fría y contenida. Leí cada cláusula, cada palabra que había ignorado en mi ceguera de confianza. Y allí estaba, clara como el agua, una cláusula específica que le otorgaba a Sebastián el poder para la venta de bienes inmuebles. Mi departamento, el hogar donde había vivido por más de 40 años. El aire se escapó de mis pulmones. No era solo para facilitar trámites bancarios. Era una autorización para dejarme en la calle. Les había dado mi confianza, y ellos la habían convertido en un arma cargada y apuntada directamente a mi cabeza. El valor de mi departamento en el barrio Providencia, unos $350,000, era su boleto dorado para una vida de lujo sin trabajar. De repente, una imagen fugaz cruzó mi mente. Un folleto de una inmobiliaria de lujo que había visto sobre la mesa de centro de Verónica la última vez que me permitieron entrar a su casa. En ese momento no le di importancia. Ahora era una pieza más del rompecabezas. Mi siguiente paso fue encender mi vieja computadora. El zumbido del disco duro era el único sonido en la quietud de la noche. Entré al portal de mi banco, una tarea que Sebastián había insistido en hacer por mí durante los últimos años, con la excusa de que la tecnología era muy complicada para mí. Descargué los extractos bancarios de los últimos 6 meses. La pantalla se llenó de números, y mi mente de contadora comenzó a trabajar, conectando puntos, identificando patrones. El desvío de mi pensión mensual de $2,800 era solo la punta del iceberg. Había algo más, algo mucho más grande. Línea por línea, las transferencias contaban una historia de avaricia y despilfarro. Compras en Louis Vuitton, una joya de Tiffany & Co., cenas en restaurantes a los que yo nunca podría permitirme ir. Y entonces lo vi. Una transferencia de $25,000 realizada hacía 2 meses a un concesionario de autos de lujo. BMW. La cifra exacta. El destino. Todo encajaba. Usaron mis ahorros, el dinero que había guardado para mi vejez, para emergencias, para comprar ese auto deslumbrante que ahora adornaba su entrada. Cada transacción era una bofetada. Mi jubilación no estaba pagando por su bienestar, estaba pagando por sus inseguridades, y yo iba a cortarles el crédito. El destino
o quizás la inocencia de un niño, me entregó la siguiente prueba en bandeja de plata. Unos días después, Nico vino a mi casa después del colegio, una visita clandestina organizada por él. Me pidió ayuda con una tarea de historia en la tablet familiar que había traído a escondidas. Mientras buscábamos información sobre antiguas civilizaciones, una notificación de correo electrónico apareció en la esquina de la pantalla. El remitente era Verónica, el destinatario, Sebastián, y el asunto me heló la sangre. Plan de optimización M. La M, por supuesto, era yo. Con el corazón martillándome en el pecho, le pedí a Nico que fuera a la cocina a buscar unas galletas. Mis dedos temblorosos abrieron el correo. Era un plan detallado, frío y corporativo, sobre cómo proceder. Hablaba de tasar mi departamento, contactar a la inmobiliaria y acelerar la venta antes de fin de año, aprovechando el poder notarial. Se referían a mí no como una madre, sino como un activo a liquidar. Lo llamaban optimización. El verdadero nombre era robo. Rápidamente conecté la tablet a mi impresora y saqué una copia de ese correo. El papel salió caliente, como si contuviera toda la malicia de sus intenciones. Ahora su plan tenía un nombre, y el mío también: justicia. El lunes a las 10 de la mañana, puntual como un reloj suizo, me senté frente al doctor Ferrer. Su oficina era sobria, forrada de libros de derecho que parecían centinelas silenciosos. No era un hombre de sonrisas fáciles, pero sus ojos transmitían una inteligencia penetrante. Le extendí la carpeta que había preparado durante el fin de semana. Contenía el poder notarial, los extractos bancarios y el correo electrónico impreso. Él examinó cada documento en silencio, su rostro impasible. Cuando terminó, me miró por encima de sus gafas. «Señora Quiñones», dijo con voz grave, «esto no es un problema familiar. Esto es un caso de manual de abuso de confianza y explotación financiera». Le expliqué mi plan, los pasos que quería seguir. Él escuchó atentamente, haciendo una que otra pregunta para aclarar detalles técnicos. Quería revocar el poder, asegurar mis cuentas y finalmente confrontarlos. Pero necesitaba una prueba irrefutable, una confesión. La grabación de una conversación puede ser complicada legalmente, pero en este contexto, para demostrar su estado mental y la coerción, podría ser determinante, explicó. Me dio un pequeño grabador digital. «Llámelos. Hable del auto. Verónica es la impulsiva, según me cuenta. Provóquela, pero usted mantenga la calma. Su serenidad será su mejor arma». Salí de su oficina con un nuevo propósito. Ellos apostaron a mi amor. Yo apostaba a la ley. Esa tarde me preparé para la llamada. Coloqué el pequeño grabador digital junto al teléfono, como me había indicado el doctor Ferrer. Respiré hondo, calmando el temblor de mis manos. Marqué su número. Respondió Verónica, su voz ya teñida de impaciencia. Le pregunté con un tono de falsa ingenuidad por una gran retirada de mi cuenta de inversión que había notado. La trampa estaba puesta. Al principio intentó evadir la pregunta, diciendo que Sebastián se encargaba de todo, que no me preocupara. Pero yo insistí, mencionando específicamente el concesionario de autos. Fue como echar una cerilla a un charco de gasolina. «Ay, por favor, Marta, ¿vamos a empezar otra vez con esto?» Su voz subió de tono, estridente y furiosa. «El pago del BMW salió de tu cuenta de inversión, Marta. ¿Cuál es el problema? Ese dinero igual iba a ser nuestro», gritó, su arrogancia superando cualquier atisbo de precaución. Cada palabra era una pala cavando su propia tumba. Dejé que terminara su diatriba, escuchando en silencio cómo admitía el robo, cómo lo justificaba con un retorcido sentido del derecho. Cuando colgó abruptamente, apagué la grabadora. Tenía su confesión. Su propia voz, llena de desprecio y codicia, sería la melodía de su caída. El martes a las 9 de la mañana, estaba en la misma notaría donde había firmado el poder. Esta vez, sin embargo, no había nadie guiando mi mano. Firmé con pulso firme el documento de revocación total e irrevocable del poder otorgado a Sebastián. El notario, un hombre mayor con ojos cansados, selló el documento con un golpe seco que resonó en la sala silenciosa. Sentí como si una cadena invisible se rompiera. Era el primer paso para recuperar mi autonomía,
para reclamar mi nombre y mi voluntad. Guardé la copia certificada en mi carpeta. Cada documento era un ladrillo en el nuevo muro que estaba construyendo. Un muro para protegerme de ellos. El miércoles fue el día del banco. Pasé toda la jornada allí, moviéndome de un departamento a otro, con una determinación que sorprendió a los jóvenes ejecutivos. Primero presenté la revocación del poder en la gerencia. El ejecutivo inicial dudó, mirando mi carnet de identidad y luego a mí, como si una mujer de 72 años no pudiera estar segura de una decisión tan drástica. Pero cuando presenté la copia sellada por el notario y la tarjeta del doctor Ferrer, su actitud cambió. El respeto no se pide, se exige, y mis documentos hablaban más alto que cualquier prejuicio sobre mi edad. Luego procedí a cambiar todas las claves de acceso a mis cuentas. Cancelé las tarjetas de crédito adicionales que estaban a nombre de Sebastián y Verónica, cortando de raíz su fuente de financiamiento. Bloqueé cualquier acceso de terceros y establecí nuevas alertas de seguridad en mi teléfono. Fue un proceso meticuloso y agotador, pero con cada firma, con cada nueva contraseña, sentía que recuperaba un pedazo de mi vida. Estaba sellando las fugas, una por una. La bóveda de mi patrimonio volvía a estar bajo mi control, y nadie más tendría la combinación. El jueves por la tarde, el doctor Ferrer envió la notificación formal de la revocación del poder al domicilio de Sebastián y Verónica. Una carta certificada que, según el seguimiento, recibirían el viernes por la mañana. El reloj había empezado a correr. Sabía que en cuanto leyeran esa carta, el pánico se apoderaría de ellos. Intentarían llamarme, manipularme, quizás incluso amenazarme. Pero yo no contestaría el teléfono. Mi silencio sería mi respuesta. El tiempo corría en mi contra, pero también a mi favor. Tenían menos de 48 horas para disfrutar de su reino de mentiras antes de que todo se derrumbara. El viernes por la noche mi departamento se convirtió en un cuartel general. Extendí todas mis pruebas sobre la mesa del comedor. El poder revocado, los extractos bancarios con los gastos de lujo resaltados en amarillo, el correo del plan de optimización M, la transcripción de la llamada grabada y, finalmente, la pieza más importante, una copia certificada de la escritura de mi propiedad, obtenida esa misma semana en el conservador de bienes raíces. Este último documento probaba sin lugar a dudas que yo era la única y absoluta dueña de mi hogar. Hay firmas que no se pueden falsificar, y la de mis padres en esa escritura era sagrada. Organicé cada documento en un folio de plástico transparente, dentro de una elegante carpeta de cuero negro que había pertenecido a mi difunto esposo. Usé marcadores de colores para señalar las cláusulas, las cifras y las frases más incriminatorias. Era un arsenal de papel y tinta. Cada hoja representaba una mentira, una traición, un abuso, y juntas contaban la historia completa. Mientras trabajaba, una calma extraña se apoderó de mí. No había odio, solo una determinación gélida. Me estaba preparando para la batalla final. La segunda fase de mi plan empezaba mañana, en la fiesta de cumpleaños de Nico. El sábado llegó, y con él, una serenidad que no esperaba sentir. Elegí mi atuendo con cuidado. Un vestido de seda azul oscuro, elegante y sobrio, y los pendientes de perlas que mi esposo me regaló en Enfiemte Osiets, nuestro aniversario de bodas número 30. No quería parecer una víctima. Quería proyectar autoridad, la misma que ellos habían intentado arrebatarme. A las 7 de la noche, llegué a su casa. Esta vez, la puerta estaba abierta. Los invitados llenaban el jardín, la música suave flotaba en el aire, y las luces de las guirnaldas creaban un ambiente festivo y falso. Verónica me vio llegar y su sonrisa se tensó por una fracción de segundo. Caminé entre los invitados, saludando así algunos rostros, conocidos con una sonrisa cortés. Nadie parecía recordar la humillación del domingo anterior. O, más probablemente, elegían no hacerlo. Sebastián se acercó, nervioso, intentando actuar con normalidad. «Mamá, qué bueno que viniste», comenzó, pero lo interrumpí con un gesto suave. «Vine a celebrar a mi nieto, Sebastián, como todos los años», dije, mi voz tranquila pero firme. Busqué a Nico con la mirada. Lo encontré cerca de la piscina y le entregué su regalo.
Su abrazo fue el único momento de calor genuino en esa noche helada. El resto era un escenario, y yo estaba a punto de subir el telón. La fiesta transcurría entre conversaciones triviales y copas de champán. El BMW azul estaba estacionado a la vista de todos, un monumento a la arrogancia de mis verdugos. Verónica y Sebastián actuaban como los anfitriones perfectos, riendo, socializando, construyendo su fachada de éxito. Sabía que la carta de revocación ya había llegado. Su amabilidad forzada era una máscara para el pánico que debían estar sintiendo. Esperé pacientemente. El momento tenía que ser perfecto. No sería una confrontación en un rincón oscuro, sino un ajuste de cuentas a la vista de todos los que habían sido testigos, activos o pasivos, de mi exclusión. Finalmente llegó el momento del brindis. Sebastián, con una copa en la mano, llamó la atención de todos. Agradeció a los presentes por venir y habló con frases hechas sobre la importancia de la familia, la unión y el apoyo mutuo. Verónica estaba a su lado, asintiendo, la imagen misma de la esposa devota. Mientras él hablaba, su mirada evitaba la mía. Era un discurso hueco, una farsa que estaba a punto de implosionar. Cuando terminó, en medio de los aplausos, levanté mi mano con calma. «Si me permiten», dije, mi voz clara y resonante en el repentino silencio. «Yo también quiero brindar por la familia». Todos los ojos se giraron hacia mí. Sebastián y Verónica se quedaron congelados. Sostuve mi copa en alto. «Quiero brindar por la familia», repetí, «y por la honestidad». Dos valores que, a veces, olvidamos que deben ir de la mano. Dejé la copa en una mesa cercana y tomé la carpeta de cuero negro. El ambiente festivo se había evaporado, reemplazado por una tensión palpable. Caminé hacia el centro del jardín, sintiendo las miradas de los 30 invitados como un peso sobre mí. Este no era solo mi escenario, eran mis jueces y mi jurado. Me dirigí primero a mi hijo. «Sebastián, hijo, ¿recuerdas el poder que me pediste firmar para cuidarme?», pregunté. Mi tono era conversacional, casi amable. Él palideció. Saqué el primer documento de la carpeta, la carta de revocación, con el sello oficial bien visible. «Quiero anunciarles a todos que, desde el viernes, ese poder ya no tiene ninguna validez. Mi capacidad para administrar mis propios bienes está, como siempre ha estado, perfectamente intacta». Un murmullo recorrió a la multitud. La primera fisura en su fachada había aparecido. Luego, mis ojos se posaron en Verónica, que me miraba con puro veneno. «Verónica, tu buen gusto es famoso entre tus amigos», dije, mi voz aún serena. Saqué la siguiente pila de papeles, los extractos bancarios. «Pero quizás tus amigos no sepan que lo financias con mi pensión. Estos son $25,000 en lujos, solo de los últimos 6 meses. Tiendas, restaurantes y el pago inicial de un auto muy bonito». El rostro de Verónica pasó del blanco al rojo en segundos. Intentó decir algo, pero las palabras no le salieron. El silencio de los invitados era ahora sepulcral. Podían ignorar un rumor, pero no podían ignorar las cifras impresas en un papel. «Y para que no queden dudas sobre el nuevo auto», continué, sacando un pequeño altavoz Bluetooth de mi bolso. Lo había preparado todo. Presioné el botón de reproducir en mi teléfono. La voz de Verónica, estridente y furiosa, llenó el silencio del jardín. «El pago del BMW salió de tu cuenta de inversión, Marta. ¿Cuál es el problema?» El sol del domingo caía a plomo sobre el césped, perfectamente cuidado del condominio, un verde tan artificial como las sonrisas que pronto vería. Eran las 2 de la tarde y el aire olía a carne asada y a cloro de piscina. En mis manos, la pequeña caja de la pastelería fina se sentía fría, un ancla de normalidad en un mar de presentimientos. Contenía los profiteroles favoritos de Nico, mi nieto. Cada año desde que nació, le llevaba el mismo postre. Era nuestro ritual, una hebra dulce que nos conectaba a través del tiempo. Mientras caminaba por el sendero de piedra hacia la puerta principal, vi el reflejo del sol en un objeto que no encajaba. Un capó azul metálico, brillante y descarado, estacionado justo en la entrada. Un BMW Serie 4 convertible que gritaba un dinero que yo sabía, con la certeza de una contadora, que ellos no tenían. Toqué el timbre.
un sonido melódico que contrastaba brutalmente con la tensión que se acumulaba en mis hombros. La puerta se abrió, pero no del todo. Verónica, mi nuera, apareció en el umbral, usando su propio cuerpo como una barrera física y simbólica. Llevaba un vestido de lino blanco que seguramente costó más que mi pensión de un mes, y sus uñas, de un rojo impecable, se aferraban al borde de la puerta. Detrás de ella, a través del cristal del recibidor, podía ver las siluetas borrosas de los invitados en el jardín, sus risas flotando como humo de cigarro caro. Verónica no sonrió. Su rostro era una máscara de cortesía forzada, sus ojos fríos y calculadores. Analizó la caja en mis manos y luego me miró a mí, como si yo fuera una vendedora ambulante interrumpiendo su paz. «Marta, ya te dijimos que los domingos son para nuestra familia. Por favor, no insistas más. Nos pones en una situación incómoda», dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte para que su audiencia en el jardín pudiera escuchar su magnánima paciencia. Cada palabra estaba diseñada para humillar, para establecerme como una intrusa, una anciana senil, que no entendía las indirectas. Sentí las miradas curiosas de sus amigos clavándose en mi espalda, aunque nadie se atrevió a girar la cabeza por completo. Mi hijo, Sebastián, apareció detrás de ella, una sombra en su propia casa, incapaz de sostener mi mirada. Mantuve mi voz serena, un faro de calma en su tormenta artificial, mientras extendía la pequeña caja blanca. ¿Acaso no veían que su incomodidad era el precio de mi despojo? Solo traía los profiteroles que le gustan a Nico por su cumpleaños, respondí, mi tono uniforme, sin una pizca de súplica. No les daría esa satisfacción. Vi a Sebastián bajar la cabeza. Su silencio era más elocuente que cualquier grito. Era la firma en el acta de su rendición, la prueba de que el hombre que crié ya no existía, reemplazado por este títere avergonzado que vivía a la sombra de las ambiciones de su mujer. Verónica tomó la caja con la punta de los dedos, como si estuviera contaminada, y la dejó en una mesita del recibidor, sin siquiera mirar dentro. Luego, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, empezó a cerrar la puerta lentamente. Un telón de madera y acero que caía sobre mi rol en sus vidas. La puerta se cerró con un clic suave y definitivo. Me quedé allí, en el porche, con el eco de las risas lejanas y el olor a carne quemándose en la parrilla. El sol seguía brillando. El mundo no se había detenido, pero el mío sí. Mi mirada se fijó de nuevo en el auto deportivo, ese trofeo azul brillante estacionado con una arrogancia que ahora entendía perfectamente. Era una declaración. Era un monumento a su codicia, comprado con mi dinero, con mis sacrificios, con los pedazos de mi vida que les había entregado voluntariamente. Ellos creían que me habían cerrado la puerta para siempre, dejándome afuera en el frío de la exclusión. Pero se olvidaron de algo fundamental. Yo siempre guardaba una copia de todas las llaves, y no solo las de las puertas. Caminé de regreso a mi edificio esa tarde, el corazón pesado pero la mente extrañamente clara. La humillación era un veneno que, en lugar de paralizarme, encendía una vieja llama en mi interior. Justo cuando entraba al vestíbulo, me encontré con Lucía Herrera, mi vecina del 5º piso. Lucía, una abogada jubilada de 68 años, tenía una mirada que podía desarmar a un fiscal y una reputación de no andarse con rodeos. Me vio con la desolación en el rostro y supo al instante que algo andaba mal. No hizo preguntas triviales, simplemente me guió hacia uno de los sillones del hall, se sentó a mi lado y esperó. Su silencio era una invitación, un espacio seguro para que mi herida pudiera ventilarse. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba completamente sola. Le conté todo, mi voz un témpano de hielo, precisa y factual. Lucía escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, sus ojos agudos procesando cada detalle. Cuando terminé, se quedó pensativa por un momento y luego dijo algo que se ancló en mi mente. «Marta, el abuso financiero a los mayores es más común de lo que crees y siempre se disfraza de amor y protección». Sus palabras no eran de consuelo, sino de validación. No estaba loca, estaba siendo robada. «No puedes pelear esto con el corazón», continuó, su voz firme. «Tienes que pelearlo con la cabeza, y con pruebas,
Eres contadora. Sabes de esto. Necesitas documentos, registros, todo. Y necesitas un buen abogado. Mañana a primera hora llamarás al doctor Ferrer. Le dirás que vas de mi parte. Me entregó una tarjeta que se sintió como un arma. La guerra no había terminado. Apenas comenzaba. Esa noche, el insomnio fue mi compañero. El silencio de mi departamento, usualmente un bálsamo, se sentía opresivo, cargado con el peso de la puerta cerrada en mi cara. Me levanté y fui a mi pequeño escritorio, un mueble de roble que ha sido testigo de toda mi vida profesional. Mis dedos, manchados por la tinta invisible de incontables balances, buscaron una carpeta específica, una de hace 20 años. Dentro, encontré la prueba de mi primer gran sacrificio por él. La luz de la lámpara iluminó la cifra en un viejo comprobante de depósito. $45,000. Lo había reunido trabajando hasta las 3 de la mañana, con los ojos ardiendo de cansancio, tras jornadas de 14 horas como contadora independiente, todo para pagar la maestría de Sebastián en el extranjero. Recordé el olor a café quemado y la esperanza que sentía. Creía que estaba invirtiendo en su futuro, no financiando al hombre que un día me daría la espalda. Ese cheque no fue solo dinero, fue mi sueño depositado en su cuenta. Fueron las vacaciones a la costa que no tomé durante 5 años seguidos, el auto que no renové hasta que el motor dijo basta, las pequeñas comodidades que me negué una y otra vez. Lo hice con gusto, con el orgullo ciego de una madre que ve en su hijo la promesa de un mundo mejor, un mundo que ella no pudo tener. Él me lo agradeció con un abrazo rápido en el aeropuerto y una promesa susurrada al oído. Algún día te lo devolveré todo, mamá, con creces. ¿Cómo podía imaginar que su forma de devolverlo sería despojándome de lo poco que me quedaba? Mirando ese papel amarillento, entendí que el primer ladrillo de la pared que ahora nos separaba lo había puesto yo misma, con la mejor de las intenciones. 10 años después, la historia se repitió, pero esta vez con un escenario diferente y un costo emocional aún mayor. La memoria me llevó a una notaría polvorienta en el centro de la ciudad, al olor a papel viejo y sellos de cera. Estaba firmando la venta del pequeño terreno en el campo que había heredado de mis padres. Eran 3 hectáreas de tierra árida, pero para mí era mi último vínculo tangible con ellos. Un pedazo de tierra donde había jugado de niña, bajo la sombra de un algarrobo que ya no existía. Sebastián y Verónica estaban a mi lado, sus manos sobre las mías, susurrándome palabras de gratitud, mientras el notario leía las cláusulas con voz monótona. Necesitaban el dinero para el pie de su casa, esa misma casa de 250 metros cuadrados, en la calle Los Aromos 1240, desde donde ahora me prohibían la entrada. La transferencia fue directa, inmediata, un puente digital entre mi pasado y su futuro. $60,000. Recuerdo la sensación de la tierra seca bajo mis zapatos el último día que visité el terreno. Sentí que estaba traicionando a mis padres, vendiendo sus recuerdos por un sueño que no era el mío. Pero la sonrisa de Sebastián, la forma en que Verónica hablaba con entusiasmo de un cuarto espacioso para Nico y un estudio luminoso para él, me convencieron de que era lo correcto. «Será la casa de la familia, mamá», me dijeron al unísono. Una promesa perfectamente ensayada. Siempre tendrás un lugar con nosotros. Esa promesa se desvaneció tan rápido como la tinta en el contrato. Ahora, esa casa no era un hogar familiar, sino una fortaleza diseñada para mantenerme alejada. Y yo, su principal inversionista, era tratada como una mendiga en su puerta. El golpe final, el que me dejó completamente vulnerable y expuesta a su avaricia, llegó hace apenas 2 años. No fue con una gran suma de dinero, sino con una simple firma en un papel que parecía inofensivo. Sebastián vino a mi departamento una tarde de martes, con una pila de documentos y una urgencia fabricada en su voz. «Mamá, es solo un poder general de administración», me explicó, su tono un murmullo tranquilizador, casi condescendiente. «Es para facilitarme los trámites bancarios por si te enfermas, para que no tengas que preocuparte por nada». Me guió la mano con prisa mientras yo firmaba, desviando mi atención de la letra pequeña, quitándole importancia al documento. «Es una formalidad, nada más», insistió.
mientras su dedo señalaba exactamente dónde debía firmar. Confié en él. ¿Cómo no hacerlo? Era mi hijo. No sabía que el documento más peligroso no era un contrato con un extraño, sino uno firmado por amor. Ese poder notarial no era un escudo para protegerme, como él afirmaba con tanta convicción, sino la llave maestra que les daba acceso ilimitado a mi vida financiera. Fue el movimiento estratégico que les permitió empezar a desmantelar mi patrimonio pieza por pieza, en silencio y con una sonrisa en la cara. Frases como: «Mamá, ese dinero ya es de la familia, no pienses en eso», o «No te preocupes por los números, yo me encargo de todo», se convirtieron en el estribillo de mi despojo. Me aislaron de mis propias finanzas con una amabilidad venenosa, haciéndome sentir que mi preocupación era una molestia, una señal de desconfianza imperdonable. La trampa no fue la suela y el papel, fue mi propio corazón. Con ese poder en sus manos comenzaron los microabusos que drenaron mis cuentas lentamente, como una hemorragia interna. Primero fue mi pensión mensual de $2.800. Sebastián insistió en administrarla, argumentando que así podía pagar mis cuentas y asegurarse de que no me faltara nada. Al principio todo parecía normal, pero luego comencé a notar pequeños gastos que no reconocía, compras en tiendas de ropa cara, cenas en restaurantes que yo jamás visitaría. Cuando preguntaba, las respuestas eran siempre vagas, evasivas. Verónica se reía y decía: «Ay, Marta, son pequeños gustos que nos damos. Te preocupas demasiado». Me hacían sentir como una anciana paranoica, una tacaña que no entendía su estilo de vida. Estaban reescribiendo la narrativa, convirtiendo su robo en mi defecto de carácter. La culminación de esta estrategia fue la venta de mis acciones en una empresa de telecomunicaciones, un paquete que había conservado por más de 30 años como mi fondo de emergencia. Me enteré por una carta del corredor de bolsa que llegó por error a mi buzón. Habían vendido todo, una suma de casi $50.000, sin mi conocimiento explícito, amparados en ese poder que yo había firmado ciegamente. Cuando confronté a Sebastián, su rostro se transformó. Por primera vez vi la frialdad en sus ojos. «Mamá, era necesario. Teníamos una oportunidad de inversión», dijo sin dar más detalles. La inversión era, por supuesto, el BMW azul metálico que ahora adornaba su entrada. Me habían quitado mi red de seguridad para comprar un símbolo de estatus. Aquella noche, mientras repasaba mentalmente cada sacrificio, cada dólar, cada promesa rota, la tristeza comenzó a ceder paso a una claridad helada. Ya no era la madre herida, sino la contadora que había sido toda mi vida. Cada una de estas traiciones no eran solo heridas emocionales, eran transacciones, débitos en un libro mayor que estaba desequilibrado. Y yo sabía, mejor que nadie, cómo hacer un ajuste de cuentas. Habían subestimado mi memoria, mi meticulosidad y, sobre todo, mi capacidad para sobrevivir. Creían que me habían despojado de todo, pero me habían dejado lo más importante: la motivación. Su plan de despojo tenía un nombre: optimización. El mío, a partir de ese momento, también tendría un nombre: justicia. Mi primer movimiento fue hacia la caja de seguridad que guardaba en el fondo de mi armario, un pequeño cofre de metal frío, al tacto. Mis manos, que habían firmado tantos balances a lo largo de los años, no temblaron. Estaban firmes, impulsadas por una nueva y gélida determinación. Dentro, entre certificados de nacimiento y viejas fotografías de mi esposo, estaba mi copia del poder notarial. Lo saqué y lo puse bajo la luz intensa de la lámpara de mi escritorio. El papel parecía inofensivo, una simple hoja con jerga legal. Pero sabía que el diablo, como siempre, estaba en los detalles. Había llegado el momento de leer la letra pequeña que mi propio hijo me había instado a ignorar. Deslicé mi dedo por las cláusulas, una por una, hasta que la encontré. Estaba allí, oculta en un párrafo denso y técnico. Una autorización explícita para la venta de bienes inmuebles. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido. No era solo para facilitar trámites bancarios. Era una sentencia. Una autorización para despojarme de mi hogar, el departamento de 120 metros cuadrados en Providencia, donde había vivido por más de 40 años.
valuado en $350,000. De repente, una imagen fugaz cruzó mi mente. Un folleto de una inmobiliaria de lujo que había visto sobre la mesa de centro de Verónica. En ese momento no le di importancia. Ahora era una pieza más del rompecabezas. Les había entregado mi confianza, y ellos la habían convertido en un arma cargada, apuntada directamente a mi cabeza. Mi siguiente paso fue encender mi vieja computadora. El zumbido del disco duro era el único sonido en la quietud de la noche. Entré al portal de mi banco, una tarea que Sebastián había insistido en hacer por mí durante los últimos años, con la excusa de que la tecnología era muy complicada para mí. Reclamé el control de mi propio territorio digital, restableciendo contraseñas y accesos. Una vez dentro, descargué los extractos bancarios de los últimos 6 meses. La pantalla se llenó de números, y mi mente de contadora comenzó a trabajar, conectando puntos, identificando patrones que había ignorado por demasiado tiempo. El desvío de mi pensión mensual de $2,800 era solo la punta del iceberg. Sabía que encontraría algo más, algo mucho más grande y descarado. Línea por línea, las transferencias contaban una historia de avaricia y despilfarro. Compras en Louis Vuitton por $3,200, una joya de Tiffany & Co. por $1,800, cenas en restaurantes a los que yo nunca podría permitirme ir, sumando casi $4,000 en 3 meses. Y entonces lo vi. Una transferencia de $25,000, realizada hacía 2 meses, a un concesionario de autos de lujo. BMW. Las normas. Cifra exacta. El destino. Todo encajaba como piezas de un mecanismo perverso. Usaron mis ahorros de toda la vida. El dinero que había guardado para mi vejez, para emergencias médicas, para comprar ese auto deslumbrante que ahora adornaba su entrada. Cada transacción era una bofetada. Mi jubilación no estaba pagando por su bienestar. Estaba financiando sus inseguridades. El destino, o quizás la inocencia de un niño, me entregó la siguiente prueba en bandeja de plata. Unos días después, Nico vino a mi casa después del colegio. Una visita clandestina que él mismo organizó. Me pidió ayuda con una tarea de historia en la tablet familiar que había traído a escondidas en su mochila. Mientras buscábamos información sobre antiguas civilizaciones, una notificación de correo electrónico apareció en la esquina superior de la pantalla. El remitente era Verónica, el destinatario, Sebastián, y el asunto me heló la sangre hasta los huesos. Plan de optimización M. La M, por supuesto, era yo. Mi corazón se detuvo por un instante, un músculo traicionado que no sabía cómo seguir latiendo. ¿Cómo se atrevían a usar terminología de negocios para describir el robo a una madre? Con el pulso martillándome en las sienes, le pedí a Nico que fuera a la cocina a buscar unas galletas y un vaso de leche, una excusa para tener un momento a solas con esa pantalla. Mis dedos temblorosos abrieron el correo. Era un plan detallado, frío y corporativo, sobre cómo proceder. Hablaba de contactar a una agente inmobiliaria específica, de tasar mi departamento a la baja para una venta rápida y de acelerar todo el proceso antes de fin de año, aprovechando el poder notarial. Se referían a mí no como una persona, no como su madre, sino como un activo a liquidar. Cada palabra era un clavo en el ataúd de la mujer que creía tener una familia. Su crueldad no tenía límites, pero mi capacidad para documentarla, tampoco. Sin pensarlo 2 veces, conecté la tablet a mi impresora con un cable que guardaba en 200, un cajón. El zumbido de la máquina al empezar a imprimir fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. La hoja salió caliente, como si contuviera toda la malicia de sus intenciones. La doblé con cuidado y la guardé en una carpeta. Ahora tenía la prueba de su premeditación, un documento que demostraba que esto no era un impulso, sino una estrategia calculada. Lo llamaban optimización. El verdadero nombre era robo. En ese preciso instante, su plan dejó de ser el único en marcha. Ahora el mío también tenía un nombre: justicia. Y a diferencia del suyo, el mío no se basaba en la traición, sino en la verdad. El lunes a las 10 de la mañana, puntual como un reloj suizo, me senté frente al doctor Ferrer. Su oficina era sobria, forrada de libros de derecho que parecían centinelas silenciosos. No era un hombre de sonrisas fáciles,
pero sus ojos transmitían una inteligencia penetrante. Le extendí la carpeta que había preparado. Contenía el poder notarial, los extractos bancarios, resaltados, y el correo electrónico impreso. Él examinó cada documento en silencio, su rostro impasible. Cuando terminó, me miró por encima de sus gafas. «Señora Quiñones», dijo con voz grave, «esto no es un problema familiar. Esto es un caso de manual de abuso de confianza y explotación financiera. Y tenemos con qué pelear». Sus palabras fueron una validación profesional que necesitaba desesperadamente. Le expliqué mi plan, los pasos que quería seguir. Quería revocar el poder, asegurar mis cuentas y finalmente confrontarlos. Pero necesitaba una prueba irrefutable, una confesión que no dejara lugar a dudas. La grabación de una conversación puede ser complicada legalmente, pero en este contexto, para demostrar su estado mental y la coerción, podría ser determinante, explicó. Me dio un pequeño grabador digital, no más grande que mi dedo pulgar. «Llámelos. Hable del auto. Verónica es la impulsiva, según me cuenta. Provóquela con calma. Su serenidad será su mejor arma, señora. Quiñones, deje que ella misma se condene». Salí de su oficina con un nuevo propósito y una nueva herramienta. Ellos apostaron a mi amor. Yo apostaba a la ley. Esa tarde me preparé para la llamada. Coloqué el pequeño grabador digital junto al teléfono, como me había indicado el doctor Ferrer, y presioné el botón rojo de grabar. Respiré hondo, calmando el temblor de mis manos. Marqué su número. Respondió Verónica, su voz ya teñida de impaciencia, al reconocer mi nombre en la pantalla. Le pregunté, con un tono de falsa ingenuidad, por una gran retirada de mi cuenta de inversión que había notado. La trampa estaba puesta. Al principio intentó evadir la pregunta, diciendo que Sebastián se encargaba de todo, que no me preocupara, que dejara de ser tan controladora. Pero yo insistí, mencionando específicamente el concesionario de autos. Fue como echar una cerilla a un charco de gasolina. «Ay, por favor, Marta, vamos a empezar otra vez con tu obsesión por el dinero». Su voz subió de tono, estridente y furiosa. «Sí, el pago del BMW salió de tu cuenta de inversión, Marta. ¿Cuál es el problema? Ese dinero igual iba a ser nuestro tarde o temprano. Deberías estar agradecida de que lo estamos usando para mantener el estatus de esta familia, de tu nieto», gritó, su arrogancia superando cualquier atisbo de precaución. Cada palabra era una pala cavando su propia tumba legal y moral. Dejé que terminara su diatriba, escuchando en silencio cómo admitía el robo, cómo lo justificaba con un retorcido sentido del derecho. Cuando colgó abruptamente, apagué la grabadora. Tenía su confesión, su propia voz, llena de desprecio y codicia, sería la melodía de su caída. Para completar mi arsenal, realicé un último viaje. Fui al conservador de bienes raíces, el archivo central de todas las propiedades. Después de una breve espera, un funcionario me entregó una copia certificada de la escritura de mi departamento. La sostuve en mis manos, sintiendo el peso del papel oficial. Era un documento que probaba sin lugar a dudas que yo era la única y absoluta dueña de mi hogar, un bien adquirido con mi esposo mucho antes de que Sebastián conociera a Verónica. Había firmas que no se podían falsificar, y la de mis padres como testigos en esa escritura era sagrada. Aquella noche, extendí todas mis pruebas sobre la mesa del comedor. El poder revocado, los extractos, el correo, la transcripción de la llamada y la escritura. Cada documento era un ladrillo en el nuevo muro que estaba construyendo, un muro para protegerme de ellos. El lunes a las 10 de la mañana, crucé el umbral de la oficina del doctor Ferrer. El aire olía a cuero y a la autoridad silenciosa de los libros de derecho que forraban las paredes. No era un lugar para emociones, sino para hechos. Le presenté mi carpeta, organizada con la precisión de un balance anual. Él examinó cada documento, el poder notarial, los extractos bancarios, el correo del plan de optimización M, con una concentración que absorbía todo el sonido de la habitación. No dijo nada hasta que terminó. Luego se quitó las gafas, me miró directamente a los ojos y pronunció las palabras que necesitaba oír. «Señora Quiñones, esto es un caso claro y documentado. El primer paso es cortarles el acceso. Mañana a primera hora
Revocaremos ese poder. No era una sugerencia, era una orden de batalla, y yo estaba lista para seguirla. Nuestra reunión se extendió por casi 2 horas, convirtiéndose en una sesión de estrategia. El doctor Ferrer dibujó un mapa de acción en una libreta legal, con pasos claros y plazos definidos. Primero, la revocación. Es el equivalente a cambiar las cerraduras de su casa. Inmediatamente después, el banco. Aseguraremos cada centavo. Solo cuando su patrimonio esté blindado, les notificaremos formalmente. El factor sorpresa es nuestra mayor ventaja, explicó con voz metódica. Repasamos cada prueba. Me advirtió que la grabación de la llamada, aunque moralmente contundente, debía usarse con astucia. Su consejo no era solo legal, era táctico. Me sentí como una generala planeando una campaña, donde cada documento era un batallón listo para marchar. Ellos habían jugado sucio, pero yo iba a ganar jugando según las reglas, unas reglas que ellos habían olvidado que existían. El martes a las 9 de la mañana, volví a la misma notaría donde, 2 años atrás, había firmado mi sentencia con una confianza ciega. El aire polvoriento era el mismo, pero yo era otra mujer. Esta vez, no había nadie guiando mi mano, ni susurrándome mentiras tranquilizadoras al oído. Sostuve la pluma con una firmeza que me sorprendió a mí misma y firmé el documento de revocación total e irrevocable del poder otorgado a Sebastián. El notario, un hombre mayor con ojos cansados que parecían haberlo visto todo, selló el documento con un golpe seco y sonoro. El eco de ese golpe en la sala silenciosa fue como el sonido de una cadena rompiéndose. Guardé la copia certificada en mi carpeta. Era el primer acto tangible de mi liberación, la primera pieza de mi contraataque puesta oficialmente en el tablero. Pasé la tarde del martes en una calma febril, preparándome para la batalla del día siguiente en el banco. Sobre la mesa de mi comedor, extendí todos los documentos necesarios, mi cédula de identidad, la escritura de mi propiedad para verificar mi domicilio y, por supuesto, la recién sellada revocación del poder. Hice una lista de todas las cuentas, tarjetas y productos financieros que estaban a mi nombre. Mentalmente, ensayé las conversaciones que tendría, anticipando la burocracia, la posible condescendencia de algún ejecutivo joven que viera en mí solo a una anciana confundida. No dejaría nada al azar. La contadora en mí sabía que una auditoría exitosa depende de una preparación impecable. Estaba a punto de auditar mi propia vida y no podía permitirme ningún error de cálculo. El miércoles fue el día D en el banco. Como había previsto, el primer ejecutivo que me atendió, un joven de traje impecable y sonrisa ensayada, me trató con una paciencia condescendiente. «Señora, estos trámites son complejos. ¿Está segura de que su hijo no puede ayudarla?», preguntó. Sin alterar mi voz, deslicé la copia de la revocación notarial sobre su escritorio. Sus ojos recorrieron el documento, deteniéndose en el sello oficial. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de seria profesionalidad. «Entiendo. Permítame un momento, por favor», dijo, su tono ahora lleno de un respeto que no me había concedido antes. Fue una pequeña victoria, un ensayo general que me confirmó que mis documentos hablaban un idioma universal que todos, desde los soberbios hasta los sumisos, entendían a la perfección, el idioma del poder legal. Durante las siguientes 5 horas, ejecuté mi plan con una precisión quirúrgica. Fui de un departamento a otro, presentando la revocación en cada instancia. Cambié todas las claves de acceso a mis cuentas, estableciendo contraseñas alfanuméricas complejas que solo yo conocería. Cancelé las 2 tarjetas de crédito adicionales que estaban a nombre de Sebastián y Verónica, cortando de raíz y de forma inmediata su principal fuente de financiamiento para sus lujos. Bloqueé cualquier acceso de terceros y configuré alertas de seguridad en mi teléfono para cada transacción, por mínima que fuera. Con cada firma, con cada nueva contraseña, sentía que estaba sellando las grietas de una presa a punto de reventar. La bóveda de mi patrimonio volvía a estar bajo mi exclusivo control, y nadie más tendría la combinación. Esa noche, al llegar a mi departamento, el agotamiento físico era inmenso, pero estaba eclipsado por una profunda sensación de alivio.
Me serví un vaso de agua y me senté en silencio en mi escritorio. Encendí la computadora y entré a mi portal bancario con mi nueva y flamante clave. Vi mis saldos, intactos, seguros, protegidos. Por primera vez en 2 años, sentí que ese dinero era verdaderamente mío de nuevo. Reflexioné sobre la facilidad con la que había cedido ese control, disfrazado de amor y comodidad. Fue un error nacido de la confianza, un error que casi me cuesta todo. Mirando los números en la pantalla, me hice una promesa solemne. Nunca más permitiría que nadie, ni siquiera mi propio hijo, se interpusiera entre mí y mi autonomía. El jueves a las 4 de la tarde, recibí una llamada del Dr. Ferrer. «Marta, la notificación certificada acaba de ser enviada. Según el sistema de seguimiento del correo, será entregada en el domicilio de su hijo mañana viernes, antes del mediodía». La maquinaria legal se había puesto en marcha y una pieza clave estaba en movimiento. Imaginé esa carta, un sobre blanco y formal, con el membrete de un bufete de abogados, llegando a su puerta. No era una bomba. Era algo más sutil y quizás más aterrador para ellos. Era el final de su impunidad, sellado y entregado por un desconocido. El reloj había empezado a correr. Tenían menos de 48 horas para disfrutar de su reino de mentiras antes de que el suelo comenzara a temblar bajo sus pies. Sabía lo que vendría después. En cuanto leyeran esa carta, el pánico se apoderaría de ellos. Intentarían llamarme, primero con confusión, luego con ira y finalmente con súplicas manipuladoras. Decidí mi estrategia: el silencio. Puse mi teléfono en modo vibrador y lo dejé sobre la mesa de centro. No contestaría, no respondería a sus mensajes. Mi silencio sería mi escudo y a la vez su tormento. Les negaría la oportunidad de usar mi amor de madre en mi contra, de torcer mis emociones para su beneficio. Cada llamada no contestada, cada mensaje no leído, sería un recordatorio para ellos de que las reglas del juego habían cambiado. Ya no era una participante dispuesta en su farsa. Era una observadora distante de sus consecuencias. El viernes por la mañana, tal como lo había previsto, mi teléfono comenzó a vibrar sin cesar. Primero, el nombre de Sebastián apareció en la pantalla. Dejé que la llamada se fuera al buzón de voz. 1 minuto. Después, Verónica. Mismo resultado. Luego comenzaron los mensajes de texto. Una avalancha de signos de interrogación, seguidos de frases cada vez más urgentes y agresivas. «Mamá, contesta el teléfono. ¿Qué significa esta carta del abogado? Verónica está teniendo un ataque de pánico, Marta. Esto es tu culpa». Observé la pantalla con una calma que me sorprendió. Su pánico era la prueba de que mi plan estaba funcionando. Estaban acostumbrados a tenerme a su disposición, a controlar la narrativa. Ahora, por primera vez, se enfrentaban a un muro de silencio que no podían derribar. Mientras ellos se ahogaban en su propia incertidumbre, yo dediqué la tarde del viernes a los preparativos finales. Convertí la mesa de mi comedor en un cuartel general. Extendí todas mis pruebas, cada una en su folio de plástico transparente. La revocación del poder, los extractos bancarios con los gastos de lujo resaltados en amarillo fluorescente, el correo impreso del plan de optimización M, la transcripción de la llamada grabada y la copia certificada de la escritura de mi propiedad. Organicé todo dentro de la elegante carpeta de cuero negro que había pertenecido a mi difunto esposo. Usé pequeños marcadores de colores para señalar las cláusulas, las cifras y las frases más incriminatorias. Era un arsenal de papel y tinta, y cada hoja contaba una parte de su historia de traición. El Dr. Ferrer me había enviado por mensajero los 2 últimos documentos que necesitaría para el golpe de gracia. El primero era una orden formal, a mi nombre, para que una empresa de transporte retirara el BMW el lunes a las 9 de la mañana. Habíamos descubierto que, aunque lo usaban ellos, una parte significativa del vehículo seguía legalmente vinculada a mis activos. El segundo documento era aún más devastador. Una notificación de término de comodato para la casa en la que vivían. La propiedad, comprada en gran parte con la herencia de mis padres, estaba a mi nombre y ellos la ocupaban bajo un acuerdo de préstamo de uso. Les daría 30 días para desalojar. No solo les quitaría sus juguetes,
Les quitaría el mismísimo escenario donde representaban su farsa. El viernes por la noche, el teléfono finalmente dejó de sonar. El silencio que llenó mi departamento ya no era opresivo, sino denso y cargado de poder. Sostenía la carpeta de cuero en mi regazo. Se sentía pesada, no con el peso del pasado y la tristeza, sino con la certeza del futuro. Cada paso de mi plan se había ejecutado a la perfección, en silencio, bajo su radar hasta que fue demasiado tarde. Estaban acorralados, despojados de sus herramientas financieras y legales, y aún no sabían lo peor que estaba por venir. Yo estaba lista. La contadora había cerrado los libros de su vida anterior y estaba a punto de abrir uno nuevo. Me acerqué a la ventana y miré las luces de la ciudad que parpadeaban en la distancia. Pensé en la fiesta de cumpleaños de Nico al día siguiente. El olor a carne asada, la música, las sonrisas falsas. Sería el escenario perfecto. Ellos esperaban una confrontación privada, una discusión familiar a puerta cerrada, donde pudieran manipularme. No sabían que el juicio no sería en privado, sino en público, frente a la misma audiencia, ante la cual me habían humillado. El telón estaba a punto de levantarse para el último acto de su tragedia, y por primera vez en muchos años, yo era la única directora de la obra. El sábado llegó, y con él, una serenidad que no esperaba sentir. Elegí mi atuendo con el cuidado de un general vistiendo su uniforme para la batalla final. Un vestido de seda azul oscuro, elegante y sobrio, que no gritaba ni suplicaba atención, y los pendientes de perlas que mi esposo me regaló en nuestro aniversario de bodas, número 30. No quería parecer una víctima. Quería proyectar autoridad, la misma que ellos habían intentado arrebatarme. A las 7 de la noche llegué a su casa. Esta vez, la puerta estaba abierta de par en par, una bienvenida hipócrita. Los invitados llenaban el jardín, la música suave flotaba en el aire, y las luces de las guirnaldas creaban un ambiente festivo y completamente falso. Verónica me vio llegar, y su sonrisa se tensó por una fracción de segundo. Un microgesto que para mí fue tan elocuente como un grito. Caminé entre los invitados, un mar de rostros conocidos que ahora me miraban con una curiosidad mal disimulada. Saludé a algunos con una sonrisa cortés, negándoles el drama que seguramente esperaban. Nadie parecía recordar la humillación del domingo anterior. O, más probablemente, elegían no hacerlo para no perturbar la agradable velada. Sebastián se acercó, su cuerpo rígido por el nerviosismo, intentando desesperadamente actuar con normalidad. «Mamá, qué bueno que viniste», comenzó, su voz un murmullo tembloroso, pero lo interrumpí con un gesto suave, casi imperceptible. «Vine a celebrar a mi nieto, Sebastián, como todos los años», dije, mi voz tranquila pero con un filo de acero. Busqué a Nico con la mirada, lo encontré cerca de la piscina y le entregué su regalo. Su abrazo fue el único momento de calor genuino en esa noche helada. El resto era un escenario, y yo estaba a punto de subir el telón. La fiesta transcurría entre conversaciones triviales y el tintineo de las copas de champán. El BMW azul estaba estacionado a la vista de todos, un monumento a la arrogancia de mis verdugos, un trofeo comprado con mi futuro. Verónica y Sebastián actuaban como los anfitriones perfectos, riendo, socializando, construyendo su frágil fachada de éxito y felicidad. Sabía que la carta de revocación ya había llegado y había hecho su efecto. Su amabilidad forzada era una máscara delgada para el pánico que debían estar sintiendo, sobre todo después de que sus tarjetas de crédito fueran rechazadas esa misma mañana. Esperé pacientemente mi momento. El momento tenía que ser perfecto. No sería una confrontación en un rincón oscuro, sino un ajuste de cuentas a la vista de todos los que habían sido testigos, activos o pasivos de mi exclusión. Finalmente llegó la hora del brindis. Sebastián, con una copa en la mano, llamó la atención de todos con un carraspeo. Agradeció a los presentes por venir y recitó un discurso lleno de frases hechas sobre la importancia de la familia, la unión inquebrantable y el apoyo mutuo incondicional. Verónica estaba a su lado, asintiendo con devoción, la imagen misma de la esposa perfecta y cómplice. Mientras él hablaba, su mirada evitaba la mía a toda costa,
como si mi sola presencia pudiera quemarlo. Era un discurso hueco, una farsa monumental que estaba a punto de implosionar. Cuando terminó, en medio de los aplausos educados, levanté mi mano con calma. «Si me permiten», dije, mi voz clara y resonante en el repentino silencio. «Yo también quiero brindar por la familia». Todos los ojos, como un solo organismo curioso, se giraron hacia mí. Sebastián y Verónica se quedaron congelados, sus sonrisas petrificadas en sus rostros. Sostuve mi copa en alto. «Quiero brindar por la familia», repetí, dejando que las palabras flotaran en el aire tenso. «Y por la honestidad, dos valores que a veces olvidamos que deben ir siempre de la mano». Dejé la copa en una mesa cercana y tomé la carpeta de cuero negro que había dejado sobre una silla. El ambiente festivo se había evaporado por completo, reemplazado por una tensión palpable, casi eléctrica. Caminé hacia el centro del jardín, sintiendo las miradas de los 30 invitados como un peso sobre mí. Este no era solo mi escenario, eran mis jueces y mi jurado. Y yo venía preparada con todas las pruebas. Me dirigí primero a mi hijo, el hombre al que le había dado la vida y que había intentado quitármela financieramente. «Sebastián, hijo, ¿recuerdas el poder que me pediste firmar para cuidarme?», pregunté. Mi tono era conversacional, casi amable, lo que lo hizo aún más devastador. Él palideció visiblemente, su rostro perdiendo todo color. Saqué el primer documento de la carpeta, la carta de revocación, con el sello oficial del notario bien visible. «Quiero anunciarles a todos que, desde el viernes, ese poder ya no tiene ninguna validez. Mi capacidad para administrar mis propios bienes está, como siempre ha estado, perfectamente intacta». Un murmullo audible recorrió a la multitud. La primera fisura en su fachada de respetabilidad había aparecido, y era profunda. Luego mis ojos se posaron en Verónica, que me miraba con un odio puro, sin disimulo. «Verónica, tu buen gusto es famoso entre tus amigos», dije, mi voz aún serena, contrastando con la furia en su rostro. Saqué la siguiente pila de papeles, los extractos bancarios, con las cifras importantes resaltadas en amarillo. «Pero quizás tus amigos no sepan que lo financias con mi pensión. Estos son $25,000 en lujos, solo de los últimos 6 meses. Tiendas, restaurantes y el pago inicial de un auto muy bonito que todos admiran esta noche». El rostro de Verónica pasó del blanco al rojo en segundos. Intentó decir algo, balbucear una negación, pero las palabras no le salieron. El silencio de los invitados era ahora sepulcral. Podían ignorar un rumor, pero no podían ignorar las cifras impresas en un papel. «Y para que no queden dudas sobre el origen del dinero para ese nuevo auto», continué, mi voz firme, mientras sacaba un pequeño altavoz Bluetooth de mi bolso. Lo había preparado todo, cada detalle. Sincronicé mi teléfono y presioné el botón de reproducir. La voz de Verónica, estridente y furiosa, llenó el silencio absoluto del jardín. «El pago del BMW salió de tu cuenta de inversión, Marta. ¿Cuál es el problema? Ese dinero igual iba a ser nuestro». La grabación continuó por unos segundos más, cada palabra una pala cavando su tumba social. Cuando apagué el audio, el silencio que quedó era más pesado que cualquier grito. Varias personas se miraron, incómodas, sus copas de champán olvidadas en sus manos. La máscara de Verónica se había hecho añicos. Con la atención de todos clavada en mí, procedí a dictar la sentencia. «Como consecuencia de esto», anuncié, mi voz proyectándose con una autoridad que no sabían que poseía, «todas las tarjetas de crédito asociadas a mis cuentas han sido canceladas desde esta mañana». Vi un destello de pánico puro en los ojos de Verónica al entender por qué su compra había sido rechazada. «Además», continué, sacando otro documento, «el BMW, que legalmente está a mi nombre, será retirado por una empresa de transporte el lunes a las 9 de la mañana. Aquí está la orden oficial». La extendí en el aire para que todos la vieran. El símbolo de su estatus robado les sería arrebatado al amanecer del primer día hábil. No era una amenaza, era una certeza logística. Finalmente, el golpe de gracia. Saqué el último documento, la copia de la escritura y la notificación del abogado. Me dirigí directamente a Sebastián
quien parecía haberse encogido. «¿Y esta casa?», dije, haciendo una pausa dramática. «Esta casa de 250 metros cuadrados que compré para ti con la herencia de tus abuelos. Les entrego esta notificación de mi abogado». Di un paso adelante y le puse el sobre en su mano temblorosa. «Tienen 30 días para desalojarla. El comodato ha terminado». El impacto de mis palabras fue visible. Los invitados retrocedieron un paso, como si la onda expansiva de una bomba los hubiera alcanzado. Les había quitado su fuente de dinero, su juguete más preciado y, finalmente, su techo. La fiesta, definitivamente, había terminado. El impacto de mis palabras fue visible e inmediato. Una onda expansiva que congeló las sonrisas y detuvo las copas a medio camino de los labios. Los invitados, antes una masa anónima de charlas triviales, se convirtieron en un jurado silencioso. Sus rostros una mezcla de shock, incomodidad y una fascinación morbosa. Sebastián parecía haberse encogido, su cuerpo entero una disculpa silenciosa. Verónica, en cambio, se irguió, su rostro una máscara de incredulidad y furia, contenida. Intentó forzar una risa, un sonido hueco y frágil que se rompió en el aire tenso. «Mamá, por favor, no es el momento ni el lugar para tus dramas», siseó, pero su voz temblaba. El escenario estaba listo. Les había quitado su fuente de dinero, su juguete más preciado y, finalmente, su techo. La fiesta, definitivamente, había terminado. No respondí a su ataque. En su lugar, me dirigí a la audiencia, a los amigos y socios que habían sido testigos de mi humillación y ahora lo serían de mi vindicación. Mi voz no era la de una víctima, sino la de una auditora presentando su informe final. «Disculpen la interrupción», dije con una calma que contrastaba con el caos emocional que se había desatado. «Pero hay deudas que deben saldarse en público, especialmente cuando la confianza se ha usado como moneda de cambio». Vi a algunas personas asentir discretamente, sus ojos moviéndose de mí a la pareja anfitriona. Había capturado su atención. Ya no era la anciana senil que interrumpía, era la dueña de la narrativa, y todos estaban esperando ansiosamente el siguiente capítulo de la historia. Di un paso hacia adelante y abrí la carpeta de cuero. El primer documento que saqué fue la copia de la revocación del poder notarial, con su sello oficial brillando bajo las luces del jardín. Me dirigí a Sebastián, manteniendo un contacto visual firme. «Sebastián, el poder que firmé para que me cuidaras fue revocado el viernes a las 9 de la mañana. Desde ese momento ya no tienes ninguna autoridad sobre mis bienes». Su rostro se descompuso. La primera consecuencia inmediata, la pérdida total de su control legal sobre mí. El murmullo entre los invitados creció. Esto no era un simple reproche familiar. Era una acción legal, fría y calculada. La base de su plan maestro se había desmoronado con una sola firma. Hice una pausa, dejando que el peso de esa primera revelación se asentara. Miré a mi alrededor, observando cómo las alianzas sociales comenzaban a cambiar en tiempo real. Los amigos de Verónica ya no la miraban con admiración, sino con una mezcla de lástima y desprecio. El respeto que tanto se habían esforzado en comprar se estaba evaporando ante sus ojos. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier acusación. Era el sonido de una reputación desmoronándose, ladrillo por ladrillo. Ellos habían construido su mundo sobre una base de mentiras y yo simplemente estaba retirando los cimientos. La caída, como sabía cualquier buen contador, era una consecuencia inevitable de una mala inversión, y ellos habían invertido en la traición. Luego mis ojos se posaron en Verónica. Sostuve los extractos bancarios, las hojas llenas de números y nombres de tiendas de lujo. «Verónica, siempre has tenido un gusto exquisito», comencé, mi tono falsamente admirativo. «Tanto que, en los últimos 6 meses, gastaste $25,000 de mi pensión y ahorros. Louis Vuitton, Tiffany, cenas de $500. Leí en voz alta un par de los gastos más escandalosos. Y, por supuesto, el pago inicial de $7,200 para este hermoso auto». Su rostro pasó del rojo de la furia al blanco pálido del pánico. La segunda consecuencia, la exposición pública de su fraude. Ya no era la elegante curadora de arte.
Era una ladrona con buenos modales. El jardín se llenó de susurros. Los invitados se miraban unos a otros, sus expresiones confirmando que el castillo de naipes social de Verónica y Sebastián se venía abajo. Podían perdonar la ambición, pero la vulgaridad de robarle a una madre anciana era una mancha que no se limpiaría fácilmente en su círculo. La humillación que yo había sentido en su puerta una semana antes ahora se reflejaba en sus rostros, multiplicada por 30 pares de ojos juzgadores. Dejé caer los extractos sobre una mesa. No necesitaba decir más. Los números hablaban por sí solos, contando una historia de codicia que nadie podía malinterpretar. La fachada de éxito se había agrietado, revelando la podredumbre que había debajo. Pero quizás, continué, mi voz cortando el murmullo, algunos de ustedes todavía duden. Quizás piensen que esto es solo la palabra de una anciana resentida contra la de una pareja joven y exitosa. Saqué el pequeño altavoz Bluetooth de mi bolso. El dispositivo se conectó a mi teléfono con un suave pitido que resonó en el silencio mortal. Todos los ojos estaban fijos en el pequeño objeto negro en mi mano. Afortunadamente, Verónica fue lo suficientemente clara como para dejar un registro de sus intenciones. El corazón me latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. Era el momento de la prueba irrefutable. La pieza que aniquilaría cualquier posibilidad de negación y los condenaría con su propia voz. Presioné el botón de reproducir. La voz de Verónica, aguda y llena de desprecio, llenó el aire. Sí, el pago del BMW salió de tu cuenta de inversión, Marta. ¿Cuál es el problema? Ese dinero igual iba a ser nuestro tarde o temprano. Deberías estar agradecida de que lo estamos usando para mantener el estatus de esta familia. La grabación era cristalina. Cada palabra, una confesión. Cuando apagué el audio, el silencio que quedó fue absoluto, pesado, como si el aire mismo se hubiera solidificado. Nadie se movió, nadie respiró. Verónica estaba petrificada, su boca ligeramente abierta en una mueca de horror. Su propia arrogancia se había convertido en la soga alrededor de su cuello. Con su culpabilidad expuesta y sellada, procedí a dictar la sentencia. La primera consecuencia de sus actos es inmediata, anuncié, mi voz resonando con una autoridad inquebrantable. A partir de esta mañana, todas las tarjetas de crédito y accesos bancarios asociados a mis cuentas han sido cancelados permanentemente. Vi un destello de comprensión y pánico en los ojos de Verónica. Seguramente recordó alguna compra rechazada, alguna pequeña humillación durante el día que no había entendido hasta ese momento. Les había cortado el flujo de dinero. Su estilo de vida, financiado con mi sacrificio, acababa de terminar. La fuente se había secado, y ahora estaban solos en el desierto de sus deudas. Mi mirada se desplazó lentamente hacia el brillante BMW azul, el monumento a su traición. En segundo lugar, este vehículo, dije, haciendo una pausa para que todos siguieran mi mirada, que fue adquirido fraudulentamente con mis fondos y que, legalmente, sigue vinculado a mi patrimonio. Tiene una nueva cita en su agenda. Saqué la orden de la empresa de transporte, un documento oficial con sellos y firmas. El lunes, a las 9 de la mañana en punto, será retirado de esta dirección. Aquí está la orden de incautación. La sostuve en alto. Un trofeo de mi victoria. El símbolo de su estatus robado le sería arrebatado. No en secreto, sino a plena luz del día, para que todos los vecinos lo vieran. El shock en el rostro de Sebastián era palpable. El auto era su orgullo, la prueba tangible de que había triunfado. Perderlo de esa manera, tan pública y humillante, era un golpe directo a su frágil ego. Vi cómo algunos de los invitados comenzaban a retroceder discretamente, buscando las salidas, queriendo distanciarse de la catástrofe social que estaban presenciando. El barco se hundía, y las ratas eran las primeras en abandonar. No los detuve. Su presencia ya había cumplido su propósito. Habían sido el jurado, y el veredicto estaba a la vista de todos. El desmantelamiento de la vida de fantasía de mi hijo y mi nuera estaba casi completo. Faltaba solo el golpe final. Finalmente me acerqué a Sebastián. En mi mano tenía el último sobre, el más pesado de todos. Mi voz, por primera vez, se suavizó. No con perdón, sino con el peso de una tristeza antigua. «¿Y esta casa, Sebastián?
Esta casa de 250 metros cuadrados que compré para ti con la herencia de tus abuelos, el dinero del terreno que vendí por tu futuro. Le entregué el sobre con la notificación formal de mi abogado. Su mano tembló al tomarlo. El acuerdo de comodato bajo el cual la ocupan ha terminado. Tienen 30 días para desalojarla. El golpe fue certero, final. No solo les quitaba un bien material, les quitaba el escenario mismo donde representaban su farsa de familia perfecta. El silencio se rompió con un sollozo ahogado de Verónica. Sebastián abrió el sobre con dedos torpes, sus ojos escaneando el lenguaje legal que sentenciaba el fin de su mundo. 30 días. Un plazo frío, impersonal, que no dejaba lugar a la negociación, ni a la manipulación emocional. Los había despojado de todo, su acceso al dinero, su símbolo de estatus y su hogar. Les había dejado exactamente con lo que ellos habían planeado dejarme a mí. Nada. La simetría de la justicia era, a su manera, poética y brutal. Habían sembrado vientos de codicia y ahora cosechaban la tempestad de las consecuencias. Me di la vuelta, lista para marcharme. Mi trabajo allí había terminado, pero Sebastián me detuvo, su voz un susurro roto. «Mamá, por favor, ¿cómo nos haces esto?» Me detuve, pero no me giré para mirarlo. La pregunta era tan absurda, tan llena de una autocompasión ciega, que merecía una respuesta. «La pregunta, Sebastián», repliqué, mi voz serena pero cortante como un cristal. «No es cómo les hago esto yo a ustedes, es cómo se lo hicieron ustedes a sí mismos». No había nada más que decir. Cualquier lazo de obligación maternal se había disuelto en el ácido de su traición. Entonces me dirigí a todos los que quedaban, a los pocos que no habían huido. «El respeto como el dinero no se regala, se gana», declaré, mi frase final resonando en el jardín profanado. «Y ustedes dos», dije, aunque ya no los miraba, «perdieron ambos». Con esas palabras comencé a caminar por el sendero de piedra, alejándome del desastre que había creado y, a la vez, rectificado. El sonido de mis zapatos sobre las losas era firme, rítmico, el compás de una nueva vida que comenzaba en ese mismo instante. No miré atrás, sabía perfectamente lo que dejaba, las ruinas de una familia que nunca lo fue realmente. Mientras cruzaba la puerta y salía a la calle tranquila y oscura, sentí que un peso inmenso se levantaba de mis hombros. El aire de la noche era fresco y limpio. Levanté la vista y vi las estrellas, indiferentes y eternas. Por primera vez en años, no sentía el miedo a la vejez, a la soledad, a la vulnerabilidad. Sentía la fuerza de mis propias decisiones, la solidez de mi propia valía. Me habían cerrado la puerta para robarme, pero habían olvidado que la contadora siempre hace un balance final. Y en mi libro mayor, la dignidad era un activo que no estaba dispuesta a depreciar. Mi cuenta, finalmente, estaba saldada. La noche de la fiesta, al volver a casa, no sentí la euforia de la victoria, sino la extraña calma que sigue a una tormenta devastadora. El silencio de mi departamento me recibió como un viejo amigo. Cerré la puerta y giré la llave en la cerradura 2 veces. El sonido metálico de los cerrojos fue un eco de las puertas que yo misma había cerrado esa noche. La del abuso, la de la manipulación, la de la lástima. Me quité los pendientes de perlas y los guardé en su estuche de terciopelo. No había lágrimas, ni sonrisas, solo la profunda y agotadora certeza de haber hecho lo que era necesario. Había podado el árbol familiar de sus ramas podridas para salvar la raíz, y la raíz, ahora lo entendía, era yo. No era un acto de venganza, sino de supervivencia. Había recuperado mi hogar, y esa noche, el simple acto de dormir en mi propia cama, bajo mi control, se sintió como el lujo más grande. Los días siguientes fueron un asedio de llamadas y mensajes. Sebastián pasó de la incredulidad a la ira, y de la ira a una súplica lastimera que ya no encontraba eco en mí. Verónica intentó una estrategia diferente, enviando mensajes llenos de veneno y amenazas veladas sobre mi soledad y mi vejez. No respondí a ninguno. Mi silencio se convirtió en un muro infranqueable. Todas las comunicaciones fueron desviadas a la oficina del Dr. Ferrer, transformando sus dramas emocionales en fríos intercambios de correos electrónicos entre abogados.
Les negué el escenario de la confrontación familiar que tanto anhelaban para poder manipularme. Aprendí a mis 72 años que el poder no siempre reside en la última palabra, sino a veces en negarse a participar en la conversación. Mi paz ya no era negociable, y el precio de entrada a mi vida era el respeto, un peaje que ellos ya no podían pagar. El lunes a las 9 de la mañana preparé una taza de té y me senté junto a la ventana de mi sala, que da a la calle. Esperé, puntual, como un cirujano llegando a una operación. El camión de remolque se estacionó frente a su edificio. Vi a los operarios enganchar el BMW azul, levantándolo del asfalto con una indiferencia mecánica. El auto, que había sido un monumento a su arrogancia, ahora parecía un juguete roto y patético. Algunos vecinos curiosos se asomaron por sus ventanas, testigos silenciosos de esta caída en desgracia. No sentí alegría, sino una especie de justicia impersonal, como ver una columna de cifras cuadrar perfectamente al final de un balance. Era la consecuencia tangible y pública de sus actos. El estatus que habían robado para exhibir estaba siendo confiscado a la vista de todos. El despojo, entendí, tiene una simetría terrible y necesaria. El proceso de desalojo se manejó con la misma distancia profesional. Mis instrucciones al doctor Ferrer fueron claras. Ninguna comunicación directa. Los 30 días transcurrieron en un silencio tenso. A través de los informes de mi abogado, supe que intentaron declararse víctimas, que buscaron vacíos legales, que trataron de apelar a un lazo familiar que ellos mismos habían incinerado. No funcionó. Los documentos eran irrefutables. El día 30, un mensajero me entregó las llaves de la casa en un sobre sellado. No fui a inspeccionar la propiedad de inmediato. Dejé que el silencio la limpiara de su presencia. La casa, comprada con la herencia de mis padres, volvería a ser un activo en mi columna de patrimonio, no un lastre emocional. Estaba cerrando un mal negocio, liquidando una inversión que solo había generado pérdidas. Y una buena contadora sabe cuándo cortar por lo sano. Mi rutina se transformó. Los días ya no estaban marcados por la ansiedad de una llamada telefónica o la anticipación de una nueva humillación. Empecé a caminar por las mañanas, redescubriendo mi barrio con ojos nuevos. Retomé el contacto con viejas amigas que había descuidado, y las tardes de café con Lucía se convirtieron en un ritual sagrado. Ella nunca me dijo, «Te lo dije». Simplemente me escuchaba hablar de mis planes, de los libros que leía, del nuevo curso de jardinería que había empezado. Volví a tomar el control total de mis finanzas, revisando mis inversiones no por miedo, sino por placer. Cada decisión, desde elegir un nuevo fondo mutuo hasta comprar una orquídea para mi balcón, era una afirmación de mi autonomía. Estaba reconstruyendo mi vida, no sobre las cenizas del pasado, sino sobre los cimientos sólidos de mi propia autoridad. La relación con Nico requirió un nuevo manual de instrucciones. La primera vez que nos vimos después de la fiesta fue en una heladería a medio camino entre nuestras casas, un territorio neutral. Sebastián lo dejó en la puerta y se fue sin cruzar una palabra conmigo. Fue incómodo al principio. Nico estaba callado, sus ojos de 12 años cargados con una tristeza que no le correspondía. No mencioné a sus padres. Hablamos de la escuela, de sus videojuegos, de un libro que estaba leyendo. Le compré su helado favorito y escuché. Lentamente, se relajó. Entendió que mi amor por él no había cambiado, solo las circunstancias que lo rodeaban. Establecí la regla. Nos veríamos todos los sábados, a solas. Era un límite doloroso pero necesario para protegerlo a él de su lealtad dividida, y a mí de cualquier intento de manipulación, a través de él. Mi departamento también comenzó a respirar, de nuevo. Contraté a unos pintores y cambié el color beige de las paredes por un blanco luminoso que hacía que el espacio pareciera más grande y limpio. Vendí algunos de los muebles antiguos y pesados que a Sebastián nunca le habían gustado, pero que yo conservaba por costumbre. En su lugar compré un sillón cómodo y moderno y una lámpara de lectura de diseño. Cada cambio era una declaración de intenciones. Este ya no era un espacio en espera, un museo de recuerdos familiares o un futuro activo a liquidar. Era mi hogar, mi refugio, mi centro de operaciones, un lugar que reflejaba a la mujer en la que me estaba convirtiendo
independiente, con gustos propios y sin miedo a ocupar su propio espacio en el mundo. Han pasado 3 meses. Ahora, las mañanas son mi momento favorito. El sol se filtra por el balcón, calentando las baldosas. El aire huele a la tierra húmeda de mis nuevas plantas y al café recién hecho. Desde mi piso, veo la ciudad despertar, un organismo de concreto y vidrio que ya no me intimida. La paz ha vuelto a mi vida, pero es una paz diferente a la de antes. No es la paz pasiva de la resignación, sino la paz activa de la vigilancia. Es una tranquilidad ganada a pulso, protegida por límites claros y una nueva comprensión de mi propio valor. Ya no espero que los demás me cuiden o me respeten. Asumo la responsabilidad de cuidarme y respetarme a mí misma, y en esa autosuficiencia he encontrado una serenidad que ninguna relación dependiente podría haberme dado jamás. Mi teléfono suena. Es Lucía. Su voz es enérgica, llena de planes. Ya no hablamos de abogados ni de notificaciones. Hablamos de folletos de viaje. Marta, encontré una oferta increíble para un crucero por las islas griegas en septiembre. 12 días. Salida desde Atenas. ¿Qué te parece? Sonrío mientras riego mis geranios. La idea que antes me habría parecido una extravagancia imposible, ahora suena como una posibilidad real y excitante. Suena maravilloso, Lucía. Déjame revisar mis finanzas y te llamo de vuelta, respondo, disfrutando del simple poder de esa frase. Mi dinero, mi tiempo, mis decisiones. Estoy usando mis recursos no para financiar las inseguridades de otros, sino para construir mis propias alegrías, mis propios recuerdos, un viaje que no le debo a nadie. Nico está sentado en la mesa del comedor, concentrado en su tarea de matemáticas. Viene todos los sábados como acordamos. A veces hacemos galletas, otras veces simplemente leemos en silencio. Cada uno en su mundo, pero compartiendo el mismo espacio tranquilo. Nuestra relación ha encontrado un nuevo equilibrio, más fuerte porque se basa en el afecto genuino y no en la obligación familiar. Él sabe que mi casa es un lugar seguro, un refugio de las tensiones que, imagino, debe vivir en su nuevo hogar. Verlo aquí, con la luz de la mañana iluminando su cabello, me confirma que mi decisión fue la correcta. No destruí a mi familia, la redefiní en mis propios términos, salvando el vínculo más puro que quedaba en ella. De Sebastián y Verónica sé poco, y lo que sé, no lo busco. Lucía me comentó que viven en un departamento arrendado, mucho más pequeño, en un barrio alejado, que él está luchando por conseguir nuevos proyectos y que la reputación social de ella quedó manchada permanentemente. No siento placer en su caída, solo el reconocimiento frío de que las consecuencias son el eco de las acciones. Han desaparecido de mi vida como una deuda incobrable que finalmente se da de baja en los libros. Ya no ocupan espacio en mis pensamientos ni en mi corazón. He cerrado ese balance. He archivado esa carpeta. Mi energía ahora está enfocada en el presente, en el próximo balance, que es el de mi propia felicidad. Un balance que, por primera vez en mucho tiempo, muestra un superávit. Me enseñaron que una madre debe darlo todo sin esperar nada a cambio. Un cheque en blanco firmado con amor incondicional. Pero nunca me dijeron que ese todo incluía permitir que te dejen sin nada, que tu amor fuera el activo, que ellos liquidarían para financiar sus vidas. Descubrí que el amor sin límites es una forma de bancarrota emocional y financiera. Aprendí a trazar líneas, no por falta de amor, sino por un exceso de autorrespeto. El libro mayor de mi vida ahora tiene reglas claras, cláusulas que no pueden ser ignoradas y un balance que debe ser respetado. Porque el amor puede ser incondicional, pero la dignidad no lo es. Ahora, yo pongo las condiciones.